Hola, hola mis amigos, una vez más es un gusto poder saludarles, dirigirme a ustedes, enviarles un cordial saludo, un afectuoso abrazo virtual, esperando que claro todos ustedes se encuentren perfectamente bien de salud, principalmente de salud. Y bueno, después de algunos días de no haber compartido, hoy estoy con ustedes nuevamente para compartir la reflexión este día, que espero que sea de gran bendición para tu vida, por supuesto, y esperando que te encuentres bien junto con toda tu familia, disfrutando de salud principalmente, ya que pues esta pandemia que no termina y que no sabemos cuándo terminará, de tal manera que quise compartir o quiero compartir contigo precisamente un tema referente a la enfermedad que enfrentamos, no precisamente sobre el COVID, pero sí quiero enfatizar como tema la iglesia como hospital COVID, es decir, la importancia de que la iglesia sea fuente de sanidad para la gente que está enferma de este virus y de cualquier otra enfermedad, ya que la Escritura nos habla de que Jesús vino a sanar toda enfermedad, todo tipo de enfermedad. Y bueno, en estos días he estado mirando que la gente sigue enfermándose, mucha gente sigue todavía siendo contagiada por este virus y la gente se sigue enfermando, aún aquellos que no salen de casa, de tal manera que es importante pues nutrirnos de una palabra que nos anime, que nos aliente, para no vivir con miedo y para tener confianza en que Dios es nuestro sanador. Miren, Dios es más grande que cualquier enfermedad. Definitivamente es una de las certezas que tenemos los hijos de Dios. Nuestro Dios sigue siendo más grande que cualquier enfermedad, y no solo es más grande, sino que Él sigue sanando toda enfermedad. No ha habido ni habrá jamás una enfermedad o una pandemia que sea más poderosa que nuestro Dios. No dudemos que Dios tiene el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. Es un asunto de fe, por supuesto, y ninguno de nosotros está exento de enfermarse. Está bien que usted tenga cuidados, que usted todavía tome medidas de precaución, pero aún así la gente se está enfermando, de tal manera entonces que es importante confiar en Dios, que nuestro corazón no se llene de temor, que sepamos que Dios es nuestro protector, pero aquellos que están pasando por enfermedad o que en este mismo instante están enfermos de este virus, pues que tengan la confianza de que Dios puede sanarte, de que Dios quiere sanarte y puede sanarte, solo que Él espera que tú tengas la fe suficiente para que Él haga ese milagro en tu vida. Por eso quiero dirigirme especialmente a aquellos que están enfermos o que tienen un familiar enfermo por este virus. Miren, uno de los nombres de nuestro Dios es Yahvé Rafa, que significa el Señor sana, el Señor nuestro sanador. Yo soy el Señor que les devuelve la salud, es lo que significa esta palabra. Entonces podemos tener confianza en que podemos acudir a Él para llevarle cualquier petición de salud física, de salud emocional o de salud espiritual. Cuando digo salud espiritual me refiero a que la gente conoce la vida como la vida física. Las personas creen que viven porque respiran. Y mire qué curioso que ahora este virus ataca la respiración. Y entonces nos damos cuenta, meditando en esta enfermedad y en otras, cualquier otra enfermedad que atenta contra nuestro cuerpo, pues nos hace conscientes, ¿verdad?, de que no somos dueños de la vida, de que no somos dueños de lo que aparentemente es nuestra vida, de que somos frágiles, somos vulnerables y de que cualquiera de nosotros está expuesto a enfermarse. Y cuando estamos enfermos, por supuesto que la mente nos hace pensar en lo frágiles que somos. Y también es un buen momento, por supuesto, para acercarse a Dios, para meditar en nuestra relación con Dios. Por eso cuando les decía yo que los seres humanos pensamos en el término vida como en algo físico, pues más bien hablamos de la vida en Dios. Cuando el ser humano pecó, entonces vino el pecado que apartó al hombre de Dios. Cuando el hombre fue creado en espíritu, alma y cuerpo, ¿sí?, son dos partes inmateriales en el cuerpo, en el ser humano, el alma
y el espíritu son inmateriales. Y el cuerpo, que es la tercera parte, pues es la materia. Entonces el ser humano conoce la vida física solamente por el hecho de respirar. Pero cuando decimos vida espiritual, hablamos de esa vida que se perdió con el pecado en el huerto del Edén, en Adán. Entonces se separó el espíritu del hombre del espíritu de Dios, y eso es lo que llamamos muerte espiritual. Cuando Cristo viene, reactiva nuestro espíritu otra vez para que volvamos a la vida en Dios, para que experimentemos lo que es la vida de Dios. Bueno, entonces quiero enfocarme en el asunto de la sanidad del cuerpo físico y de cómo podemos nosotros ir a Dios para recuperar esa sanidad, creer que Dios puede sanar todo tipo de enfermedades. Cuando Jesús, o Dios encarnado en Jesús, ministraba a las multitudes que le seguían, las sanidades formaban parte esencial de su ministerio. Jesús sanó a muchas personas de gran variedad de enfermedades. Algo que vemos en toda la Escritura es que no era una sola enfermedad la que Jesús sanaba, era todo tipo de enfermedades. Entonces, dice allá en Mateo capítulo 4, versículo 23 al 24, dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad, escúcheme, toda enfermedad de cualquier tipo, y dolencias, dice, entre la gente. Y habla de enfermedades físicas y dolencias. Cuando dice dolencias, el versículo se refiere a aquellos problemas del alma en las personas. Hay gente que no está enferma del cuerpo, pero está enferma del alma, ¿sí? Cargan amargura, resentimiento, odio. Seguramente todos nos encontramos durante el día, siempre en tu trabajo, con tus vecinos, en donde vives, en la escuela, etcétera. Encontrarás a alguien que le hace la vida de cuadros a los demás. Esas personas tienen enfermedad en el alma, ¿sí? Dicen que las personas que no son felices se encargan de hacer infeliz a los demás, ¿sí? Eso es una evidencia de la gente que está enferma del alma. Por eso Jesús sanaba, dice, dolencias del pueblo. Hay pueblos, hay ciudades que tienen dolencias de este tipo, ¿sí? Adolecen de cuestiones morales, de cuestiones del alma, ¿sí? De una falta de valores en su vida. Y este tipo de ausencia de felicidad es una enfermedad, según la Biblia. Y también Jesús sanaba a la gente de eso. Es decir, hoy en día Dios sigue sanando a las vidas que sufren, que adolecen de este tipo de situaciones. Entonces, no solo sanaba enfermedades físicas, pero también sanaba enfermedades del alma. Y dice el versículo: su fama se extendió por toda Siria y le llevaban, dice, todos los que padecían diversas enfermedades. Fíjese, la gente que tenía familiares enfermos los llevaban a Jesús. Y este es el llamado entonces de este tema para la iglesia. La iglesia debe abrir sus puertas para invitar a las personas a venir a la iglesia, para que se ore por ellos, aquellos que quieran sanidad, aquellos que anhelan ser sanos de cualquier tipo de enfermedad. La iglesia debe ser un refugio, un hospital para el COVID, para la gente que tiene este virus. En Cristo hay sanidad para ellos, y la iglesia tiene que pronunciarse al respecto y anunciar que está abierta la puerta para aquellos que necesiten oración, ¿sí? Y entonces dice que le llevaban a Jesús personas que sufrían de diversas enfermedades, que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos. Fíjense cuántas enfermedades, dice, y Él los sanaba. Jesús los sanaba. No somos nosotros, no somos las personas. Es la fe de la gente que cree en Jesús. Y Jesús no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Él sigue sanando corazones, ¿sí? Cuando Jesús comenzó su ministerio público, Él no solo se dedicó a enseñar. Sí hay que enseñarle a la gente. Hay que explicarles cómo reparar su relación con Dios. Muchas de las enfermedades que el ser humano sufre hoy tienen su razón de ser en la separación que hay entre ellos y Dios, en vivir vidas ajenas a la vida de Dios. Entonces, lo primero que el ser humano tiene que hacer es reconciliarse con Dios, restaurar su relación con Dios. Y eso es lo que Jesús enseñaba. Les predicaba cómo acercarse a Dios otra vez.
y les anunciaba las buenas nuevas del Evangelio, cómo era el reino de Dios, pues. Y él también, dice, sanó todo tipo de enfermedad, dolor, condición física o espiritual. Su ministerio abarcaba tanto esparcir el Evangelio como ministrar sanación a los enfermos. Dice la Biblia que esto hizo por toda la región de Galilea y su fama se extendió. Y la gente se dio cuenta de que él tenía verdadero poder. Por eso llevaban ante él a las personas afligidas, tanto por enfermedades físicas como por la necesidad de liberación espiritual. Es decir, hay enfermedades que son de carácter demoníaco, vamos a decirlo, es decir, tienen su origen espiritual, pues. Entonces Jesús demostró que tiene poder para sanar el cuerpo y para liberar al ser humano de la opresión del enemigo. Entonces, a cualquier cosa que te aflija, cualquier cosa que te esté quitando la paz, llévalo en oración al Señor. Haz las paces con Dios y Dios te proporcionará esa sanidad que necesitas. Él es tu Salvador, Él fue a la cruz por ti y Él tiene toda la intención de sanarte de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, en Jesús se cumplieron todas las profecías que había acerca del Mesías y acerca del poder milagroso de sanidad que había en Él, ¿sí? Dice que se abrían los ojos de los ciegos, se destapaban los oídos de los sordos, ¿sí? Entonces imagínate el tipo de sanidades que Jesús hacía y sigue haciendo. No solo quiere sanar los ojos físicos, pero también quiere sanar la vista espiritual, que puedas mirar el reino de Dios, ¿sí? Y que puedas oír la palabra, porque algunos tienen sordera espiritual, no pueden oír y entender lo que Dios les está diciendo, ¿sí? Entonces él recorría, dice, todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad, dice, y toda dolencia del pueblo. Donde quiera que Jesús iba, proclamaba el mensaje y proporcionaba sanidad a las personas. Esta es la tarea de la iglesia hoy en día, ¿sí? La iglesia debe de reaccionar al respecto y entender que esta pandemia es una oportunidad para dar a conocer el poder sanador de Jesús. Me sorprende lo rápido y fácil que muchos creyentes abandonaron su fe, que muchos creyentes evidenciaron la fragilidad de su fe, lo endeble que estaba su fe frente a este virus. Un miedo exagerado. Y no estoy hablando solo de gente no creyente, hablo de creyentes que se sumergieron en un pensamiento de miedo, de cuidarse, de encerrarse, y de un momento a otro se olvidaron de la fe que predican, del Dios en el que han creído. Entonces les vino un miedo, y es un miedo a morir, porque no es un miedo a otra cosa. Y estamos hablando de gente que sabe la palabra, que ha predicado: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero que este virus los dejó expuestos ante una falta de fe terrible, terrible. Y entonces no, mi amigo, mi hermano, la iglesia tiene que abrir sus puertas, tiene que hacer lo que Jesús hacía. Somos los embajadores de Jesús. Nosotros tenemos que hablarle a la gente que está viviendo con miedo en este momento, que está enferma en este momento, esperando que tú y yo vayamos y pongamos las manos, porque Jesús eso hacía, ponía las manos en los enfermos y estos sanaban. El contacto, ¿sí? Mira, lo que vino a impedir este virus fue el contacto. Y es lo que la iglesia tiene que hacer, tocar a los enfermos para que sean sanados. ¿Sí? A lo mejor usted dirá, estamos entre la prudencia y la imprudencia, pero se trata de fe. Se trata de la naturaleza de lo que somos nosotros como iglesia, ¿sí? Mire usted todo lo que la Escritura nos dice. Isaías dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó todas nuestras enfermedades. No hay un virus, no ha habido un virus que sea mayor al poder de Dios. Jesús no dijo: este virus es demasiado fuerte, no puedo sanarlo. No, Él sanaba toda enfermedad. Sin importar su origen, Él sanaba toda enfermedad. Todo lo que hay que hacer es creer en Él, confiar en Él, acercarse a Él y entender que Él nos ha sanado físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Mira, la relación con Dios, la iglesia no es una
no es un ente que sea mágico, ¿sí? La iglesia, cuando digo iglesia, no me refiero a la estructura física, al edificio. Me refiero a los creyentes, a las personas. Esas son la iglesia. La iglesia son las personas que han creído en Jesús como su Salvador. Y nosotros que hemos creído, somos la iglesia, somos los agentes de cambio. Ahora, la iglesia no te transforma. Tú vas a la iglesia y las enseñanzas de Dios en su palabra te cambian en la medida en la que tú aceptas la palabra y desechas tus argumentos, ¿sí? La fe también tiene que ver con obedecer la Escritura, obedecer la palabra. La fe del creyente se manifiesta obedeciendo a Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a obedecer los criterios de Dios, nuestras vidas van cambiando. Es como se va transformando nuestra vida. No es un acto milagroso de un día para otro. Y con todo y esta transformación, no hay vidas perfectas. Y hablo a la iglesia porque luego la gente confunde que alguien que va a la iglesia, su vida tiene que ser como la de un ángel, una persona perfecta, y no hay vidas perfectas. El cambio es gradual, permanente y constante. De aquí a que nos muramos, no acabaremos de cambiar. Iremos cambiando poco a poco en la medida en la que conocemos la Escritura, en la medida en la que conocemos a Jesús, su carácter, y nos parecemos a Él, practicamos su palabra. Entonces nos vamos transformando y vamos perfeccionando nuestra vida, pero no seremos perfectos mientras estemos en este mundo. Así que no esperes a ser perfecta o perfecto para predicar el amor de Dios y la sanidad que tanto hace falta hoy en día en tanta gente que está enferma, ¿sí? Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, toda dolencia. Entonces les explicaba hace rato, hay gente enferma de miedo, hay gente enferma de soledad. Mira, hay personas que tienen trabajo, comen bien, pero viven solos, están enfermos de soledad, ¿sí? Hay gente que tiene cantidades de estrés tremendas en su vida, ansiedad tremenda. Y todo esto, por supuesto, habría que predicarles del reino. Jesús enseñaba del reino, ¿sí? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús sabe de las aflicciones que el ser humano vive. ¿Cuántas cosas les afligen? Vivimos en una sociedad enferma. Por tanto, tantas situaciones, la política, la religión, la historia misma de nuestra nación. Somos una enfermedad dañada, pero en Jesús recobramos nuestra identidad, nuestro valor, y nos damos cuenta que el valor no lo determina esta vida, este mundo. El valor que tú y yo tenemos lo determina Dios. Y Él vino a la cruz para hacernos ver cuánto valemos. Por eso dice que dio a su único Hijo, para que tú y yo tengamos vida, no solo vida física, sino vida eterna. La intención de Dios al sanarte no es nada más que recobres tu sanidad física, es hacerte ver que hay algo más que la vida física. Él no pretende solo sanarte y ya, porque de todos modos moriremos aunque sanes. Físicamente moriremos. Lo que Él quiere darte es vida eterna. Y cuando tú entiendas lo que es la vida eterna, tu miedo se irá, porque le tienes miedo a una muerte física, pero Él ha venido para que tengas vida eterna. Y entonces no hay temor, porque aunque nos vayamos de esta vida, tenemos vida en Cristo, una vida eterna. Ese es el objetivo de la sanidad, hacerte creer en su palabra. Si alguno está enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, dice, salvará al enfermo, dice. Entonces, la iglesia está para orar por los enfermos. Jesús dijo, y pondrán las manos sobre los enfermos. Cuando Él ascendió al cielo, le dio autoridad a los discípulos y les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen, dice. Y dijo, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Fíjate, qué importante. ¿Por qué Dios estableció que pusiéramos las manos sobre los enfermos? No dijo que lo hiciéramos de manera virtual, dijo que oráramos por los enfermos. El contacto físico es muy importante. La gente que está enferma ahorita de COVID, lo primero que siente es que se sienten solos, se sienten aislados, marginados, vamos, como si los desterraran. Y a veces la propia familia se aparta de esas personas. No, mira, tú y yo somos ejemplo del amor de Dios. Si tienes un enfermo en tu familia, no lo abandones, no lo dejes. Ve, abrázale,
Cúbrete con la sangre de Cristo, ora por él, por ella, y hazle saber que le amas, que Dios le ama, que está con él. Porque en la enfermedad somos susceptibles a sentirnos abandonados, a sentirnos tristes, decaídos, frustrados o incluso con miedo a morir. Pero que en esos momentos sientas que hay alguien que tiene el amor de Dios en su vida y que es capaz de poner sus manos sobre ti. Hazlo no provocando la enfermedad, pero sabiendo que Dios te usa para transmitirle el amor y la sanidad a otra persona. Eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia hoy en día. Y la iglesia tiene que abrir sus puertas entonces para los enfermos. Los enfermos tienen que saber que hay un lugar donde se ora por ellos, donde no te van a rechazar y van a orar por ti. Mira, la creación responde ante el Creador. El poder de la palabra es tremendo. Cuando Dios hablaba, toda la creación se hizo por el poder de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sean las aguas, y fueron las aguas. La palabra creaba. La palabra de Dios se expresaba y se creaba, se formaba lo que no existía. Ese es el poder de la palabra de Dios. Jesús, cuando caminó en la tierra, operaba en sus dos naturalezas, en la divina y en la humana. Fíjese, en una ocasión dice la Escritura que él, caminando, tuvo hambre. Y dice que se acercó a una higuera. Si se acordará de aquel pasaje. Se acercó a la higuera, dice, y entonces, al no hallar fruto, dice la Escritura que maldijo a la higuera. ¿Sí? Tremendo esto, tremendo. Dice entonces que cuando no encontró fruto en la higuera, viendo a una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Dicen que las hojas representan las excusas. ¿Recordará con qué cubrió a Adán y a Eva? Con hojas. Se cubrieron ellos con hojas antes de que Dios les hiciera vestiduras con animales que tuvo que sacrificar. Hubo un sacrificio ya por el pecado en ese momento, pero en ese momento Adán y Eva se cubrieron con hojas. Eran excusas delante de Dios. Eso mismo tenía la higuera, solo tenía hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Y alguien se preguntará, ¿por qué se secó la higuera? Porque el Creador se acercó y demandó fruto de ella. El Creador, el que la hizo para que diera fruto, y al no hallar fruto, la secó. Se secó por no responder como debía responder. Eso es una enseñanza para nosotros. Dice, yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios espera que haya fruto en nosotros en este tiempo, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Mira, el centurión, ¿se acordará usted del centurión que tuvo aquel encuentro con Jesús? Le dijo a Jesús sobre su enfermo, sobre su criado enfermo. Y la Escritura dice que Jesús se ofreció a ir a sanarlo. Pero el centurión dice, yo sé lo que es estar bajo autoridad. Solo di la palabra y mi criado será hecho. Entonces el centurión creyó que Jesús tenía el poder de solo declarar la palabra. Sabía lo que una orden, el poder de una orden tiene. Y él dijo, solo di la palabra y mi criado sanará. Y dice que Jesús se sorprendió de la fe de aquel centurión y dijo, ve, tu siervo es sanado conforme a tu fe. Y cuando él llegó, el criado ya había sido sanado. Entonces date cuenta, es un asunto de fe, que tú creas a la palabra. Puedes creer al virus, puedes creer lo que te dicen, puedes creer al miedo, o puedes creerle a Dios, al Creador, al que tiene el poder para sanar tu enfermedad, cualquiera que sea la enfermedad que te esté aquejando, aunque no sea del COVID, cualquier cáncer, cualquier tipo de enfermedad incurable. Si tú eres capaz de creer, Dios te puede sanar. Solo tienes que creerle. Y la Biblia dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Créele a Dios. Y si no tienes la fe suficiente, dile a Dios, ayúdame a creer, Dios. Yo quiero creer, quiero creerte a ti y verás la gloria de Dios, te lo aseguro. Entonces dice que en una ocasión, cuando se trataba de los impuestos, usted recordará, fueron a Jesús a decirle que los discípulos no pagaban impuestos. ¿A quién habría que pagar? ¿A Dios o al César? Entonces Jesús dijo, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Sin embargo, dice allá en Mateo 17, 27, sin embargo, para no ofenderles, le dijo a uno de sus discípulos, ve al mar, echa el anzuelo, dice.
y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Fíjese bien, Dios mandó a uno de sus discípulos que fuera al mar y que arrojara un anzuelo, y habría un pez ahí que traería una moneda en la boca. Un pez respondió al llamado del Creador. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos operar a Jesús con un poder sobrenatural? Dice que la gente se admiraba y decían: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Dice. Así decía la Escritura, ¿sí? Entonces se manifestaba, dice, y levantándose reprendió al viento. Cuando estaban cruzando en una barca con sus discípulos, se alzó el mar tremendamente, el viento, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Entonces los que estaban con él tuvieron gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se admiraron de que el viento y el mar le obedecieran. Pero mira, la naturaleza está alineada a la palabra. Estamos viviendo en una catástrofe mundial donde el clima está alterado, donde todo está dañado. Pero déjame decirte que no es la creación la que está alterada, es el ser humano el que está fuera del alineamiento de Dios. Es el ser humano quien se salió de los lineamientos de Dios. Porque el mar y el viento que en esa ocasión se levantaron, cuando Jesús los reprendió, al viento le dijo: calla y enmudece. Dice la Escritura que el mar cesó y el viento se calmó. Obedecieron a la voz del Creador, obedecieron a la voz del que los creó, se sujetaron al Creador. La naturaleza está sujeta al Creador. Mira, todavía las plantas crecen en su tiempo, la lluvia cae en su tiempo, la naturaleza está sujeta al Creador, pero el ser humano no. El ser humano se desalineó de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Es el ser humano quien tiene que volver a alinearse con la palabra. Pero mira el poder de Jesús hablándole al viento y al mar, y el mar respondiendo a la voz de su Creador. ¿Sí? Así es como debe responder tu cuerpo a la voz de la palabra del Creador tuyo. Hoy Dios te dice: yo te sano, yo fui a la cruz por ti y te he sanado, te he comprado una sanidad completa, una sanidad emocional, una sanidad física, una sanidad espiritual. Solo tienes que creer a esa palabra, es la palabra de Dios. Mira, dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú crees, tu cuerpo va a responder a esta palabra. Yo hoy declaro sanidad sobre tu cuerpo. Si tú me estás escuchando y estás enferma, estás enfermo de cualquier enfermedad de las que mencioné, sea física, sea espiritual o sea emocional, tú solamente crea a esta palabra que estoy declarando, que tú eres sanada, eres sanado desde la cabeza hasta los pies. Dios te sana hoy. Yo declaro esa palabra sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y tu cuerpo tiene que responder a esa palabra, a la palabra del Creador. Anímate. Quise compartir esta palabra para ti que estás enfermo y para ti que te sientes enfermo de otras dolencias de cualquier tipo. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad que te aqueja? Porque hay un Dios que es tu sanador y Él quiere animarte hoy. Quizás tengas que empezar por hacer las paces con Dios. Quizás tengas que empezar por alinearte a la voluntad de Dios y aprender lo que es la vida espiritual, no solo la vida física. Y que la enfermedad te ayude a darte cuenta de que no eres dueño de la vida, de que eres creación de Dios. Y que para ser hijo necesitas a Cristo. Y mira, si estás en la enfermedad y no sabes qué pasa, te invito a reflexionar sobre esto. Romanos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, a los que tienen su fe, a los que creen en Jesús, a los que tienen su confianza en Dios, a los que le han dado su vida a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Si estás pasando por una enfermedad, tienes que confiar que hay un propósito para ti en medio de esa enfermedad. Cualquiera que sea tu enfermedad, hay un propósito, hay un plan de Dios. Si tú no crees que hay un propósito, entonces la enfermedad va a hacer estragos en ti. Pero si tú confías que la enfermedad vino a ti por una causa, por un propósito,
No es que seas mala persona, no es que Dios está tratando contigo. Lo que sí tienes que estar segura y seguro es que Dios te ama. A pesar de la enfermedad, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Él quiere algo contigo. Él está trabajando en tu vida. Hay un propósito en lo que está pasando. Tienes que creer y confiar que hay un propósito de tu Padre Celestial. Aunque no lo entiendas ahora, lo entenderás después. Termino con esta oración. Padre, bendice al que me está escuchando y tiene una enfermedad, cualquiera que ésta sea. Entrégale a Dios tu enfermedad. Haz las paces con Dios hoy. Date cuenta que no somos dueños de esta vida. Somos pasajeros, somos frágiles, como la hierba que crece y por la tarde se seca. Así de breve es la vida. Pero Dios envió a su Hijo para que tengamos vida eterna. Hoy yo le pido a Dios que ministre sanidad física sobre tu cuerpo, que tu cuerpo responda a la voz del Creador, a la voz de Dios. Y Dios es tu sanador. Dice el salmista: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te corona de favores y de misericordias, el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te sana en este momento. Él es tu sanador. Yo bendigo tu vida, bendigo tu cuerpo para que recuperes tu sanidad y para que recuperes tu relación con Dios. Te bendigo donde quiera que estés. Crea esta palabra y que Dios te ministre sanidad y restauración a tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por escucharme. Espero estar contigo pronto. Estamos trabajando ya en algunos videos para que nos podamos ver. Gracias por estar cada domingo conmigo. Espero que Dios bendiga tu vida. Deseo pronta recuperación para tu vida. No olvides suscribirte, compartir con otros esta palabra y seguir apoyando la causa y también orar por nosotros. También nosotros necesitamos oración, ya que seguimos orando por enfermos. Y si hay algún enfermo que me está escuchando y quiere venir para que yo ore por ti, puedes llamarme, ponerte en contacto conmigo y con gusto yo lo haré. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga. Nos vemos pronto.